¿Realmente entendemos lo que es el amor de Dios? Muchas veces creemos que sí, pero sin darnos cuenta, usamos como referencia el amor humano, un amor que cambia, que falla y que muchas veces es condicionado. Y ahí es donde nos equivocamos, porque el amor de Dios no se parece al nuestro. Por eso, en este estudio no vamos a basarnos en lo que sentimos o pensamos. Iremos a la Biblia para descubrir cómo es realmente el amor de Dios. Y lo que vamos a encontrar puede cambiar completamente nuestra manera de entenderlo y de vivir nuestra fe. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudas a crear contenido que puede bendecir la vida de muchas personas. Comencemos. Dios no ama como nosotros. Y si queremos comprender el amor de Dios de manera amplia, tenemos que comenzar reconociendo precisamente eso. El amor humano no es la medida del amor divino. Más bien, el amor de Dios es la medida por la cual debemos evaluar el nuestro. Cuando nosotros amamos, muchas veces lo hacemos desde la emoción. Amamos cuando nos sentimos bien, cuando somos correspondidos, cuando la otra persona cumple nuestras expectativas. Pero cuando nos hieren, nos enfriamos. Cuando nos decepcionan, nos alejamos. Cuando nos fallan, levantamos muros. Nuestro amor suele ser condicional. Te amo si me respetas, si me entiendes, si no me fallas. Pero el amor de Dios no funciona así. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que Dios no esperó a que cambiáramos para amarnos, a que fuéramos dignos o a que prometiéramos mejorar. Nos amó en nuestra peor condición. Eso es completamente distinto a cómo nosotros amamos. La realidad es que solemos amar lo que consideramos valioso, mientras que Dios ama para dar valor. La humanidad ama únicamente lo que le agrada. Dios ama incluso lo que está roto. El mundo ama solo cuando se siente amado, mientras que Dios ama, porque Él es amor. En 1 de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó a nosotros. Eso cambia el orden natural de las cosas, porque nosotros reaccionamos, mientras que Dios es el inicio del amor, y hay algo aún más profundo. Nuestro amor muchas veces agota, nos cansamos, nos frustramos y perdemos paciencia. Pero en Lamentaciones 3:22 y 23, se nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Eso significa que su amor no se desgasta con el tiempo, no se agota con nuestras caídas repetidas. Dios no ama por impulso, Dios ama por naturaleza. Y aquí hay algo que debemos entender con claridad. El amor de Dios no es permisivo, pero tampoco es indiferente. Muchas veces confundimos amor con aprobación, pero Dios puede amar profundamente y al mismo tiempo corregir. Hebreos 12 nos recuerda que el Señor disciplina al que ama. Eso significa que su amor busca formarnos, no simplemente complacernos. Cuando nosotros amamos, muchas veces buscamos comodidad. Cuando Dios ama, busca transformación. Y eso puede doler, porque el amor de Dios no solo te consuela, también te confronta. No solo te abraza, también te moldea. No solo te levanta, también te purifica. Pero todo lo hace desde una intención redentora. Otra gran diferencia es esta: nuestro amor suele ser limitado. Amamos hasta cierto punto. Tenemos un límite emocional, un límite de paciencia, un límite de sacrificio. Pero el amor de Dios llegó hasta la cruz. En Juan 15:13 Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y eso fue exactamente lo que hizo. No fue un discurso, fue un sacrificio. Y mientras nosotros prometemos amor, Dios demuestra amor. Y mientras nuestro amor es con palabras, Dios nos amó con sangre. Busquemos entonces comprender el amor de Dios.
Cuando hablamos de comprender el amor de Dios, nos enfrentamos a algo que es más grande que nuestra mente, más profundo que nuestros sentimientos y más eterno que el tiempo mismo. La primera verdad que debemos entender es que Dios no simplemente ama, sino que Dios es amor. La Biblia en 1 de Juan 4:8 declara claramente que Dios es amor. No dice que el amor es algo que Dios hace, sino que es parte esencial de su naturaleza. Así como el sol no puede dejar de brillar, Dios no puede dejar de amar, porque amar es parte de quien Él es. Desde el principio de la historia bíblica, en Génesis capítulos 1 y 2, vemos que la creación misma es una manifestación del amor divino. Dios no creó al ser humano por necesidad, sino por voluntad y propósito. Nos creó a su imagen y semejanza, dándonos dignidad, identidad y relación. El Salmo 8 nos muestra que el hombre fue coronado de gloria y honra, y el Salmo 139 revela que somos tejidos con intención y cuidado. Cada detalle de la creación habla de un Dios que ama, que diseña, que se interesa. Sin embargo, el amor de Dios se vuelve aún más impresionante cuando aparece el pecado. En Génesis 3, el ser humano se aparta de Dios, pero el amor divino no desaparece. Al contrario, Dios busca al hombre. Romanos 5:8 nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado no anuló el amor de Dios, lo puso en movimiento redentor. Incluso en medio de la caída, Dios pronunció una promesa de restauración. A lo largo del Antiguo Testamento vemos el amor fiel de Dios expresado en sus pactos. En Deuteronomio 7, del 7 al 9, se nos dice que Dios escogió a su pueblo no por ser el más grande, sino porque los amó. En Jeremías 31:3, declara, «Con amor eterno te he amado». Ese amor es constante, perseverante, leal. Es un amor que disciplina, que corrige, que guía, pero que nunca abandona. Pero el punto culminante del amor de Dios se revela en Jesucristo. El Evangelio de Juan nos muestra que el Verbo se hizo carne. Dios no envió solo un mensaje, se envió a sí mismo. En Juan 15:13, leemos que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. La cruz no fue un accidente histórico, fue la manifestación más profunda del amor divino. Filipenses 2 nos muestra que Cristo se humilló voluntariamente. Romanos 8:32 afirma que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Allí vemos que el amor tiene un costo, y Dios estuvo dispuesto a pagarlo. En la cruz se encuentra la justicia y el amor. Isaías 53 profetiza al siervo sufriente. Segunda de Corintios 5:21 declara que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso significa que el amor de Dios no ignora el pecado, sino que lo enfrenta y lo vence mediante el sacrificio. Pero el amor de Dios no es solo un evento histórico, es una experiencia presente. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es solamente un concepto teológico, es una realidad interior. Efesios 3, del 17 al 19, nos invita a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, un amor que sobrepasa todo conocimiento. Y una de las declaraciones más consoladoras se encuentra en Romanos 8:35 al 39, donde se nos dice que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni vida. Ese amor es firme, eterno, inquebrantable. Ahora bien, comprender el amor de Dios también implica responder a Él. Primera de Juan 4:19 nos recuerda que nosotros amamos porque nos amó primero. El amor recibido produce amor expresado. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Cuando entendemos cuánto hemos sido amados, comenzamos a reflejar ese amor. Jesús dijo en Juan 13:34 y 35
que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tengan unos a otros. El amor se convierte en evidencia visible de una transformación interna. No es sentimentalismo, es fruto del Espíritu, como enseña Gálatas 5:22. Finalmente, el amor de Dios tiene una dimensión eterna. Efesios 1 nos dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 21 y 22 describen el momento en que Dios habitará con su pueblo para siempre. El amor comenzó antes del tiempo y continuará más allá de la eternidad. Comprender el amor de Dios no significa que podamos medirlo completamente, sino que podamos rendirnos ante Él. Es un amor que crea, que busca, que redime, que transforma, que sostiene, que promete eternidad. Y quizá la pregunta final no sea solamente, ¿entiende el amor de Dios? Sino que también deberíamos preguntarnos, ¿he permitido que ese amor transforme mi vida? Detente un momento y piensa en esto. Antes de que nacieras, de que cometieras tu primer error, de que el mundo existiera, eres amado por Dios. La mayoría de nosotros aprendimos el amor de manera imperfecta. Algunos lo conocimos a través de nuestros padres, otros lo aprendimos en amistades, otros lo experimentamos con heridas, porque el amor humano, aunque es hermoso, es limitado, es frágil, a veces falla. Y por eso, cuando escuchamos que Dios nos ama, lo filtramos a través de nuestras experiencias humanas. Pero el amor de Dios no es una versión mejorada del amor humano. Es el modelo original. La Biblia declara que Dios es amor. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. No dice que el amor define a Dios parcialmente. Dice que el amor es parte esencial de su ser. Dios no empezó a amar cuando creó el mundo. No comenzó a amar cuando creó al hombre. Siempre ha sido amor. Antes de la creación, existía la perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amor eterno, relación eterna, unidad eterna. Eso significa que el amor no nació en la historia, es eterno. Ahora imagina esto. En Génesis capítulos 1 y 2 vemos algo extraordinario. Dios crea un universo lleno de orden, belleza y propósito. La luz separada de las tinieblas, las aguas organizadas, la tierra produciendo vida. Todo es declarado bueno. Y cuando llega el momento de crear al ser humano, el lenguaje cambia. No dice simplemente sea. Dice que Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es cercanía, es intención, es amor personal. El Salmo 8 dice que el hombre fue coronado de gloria y honra. No fuimos creados como accidente cósmico, fuimos creados con dignidad. En Salmo 139 dice que fuimos tejidos en el vientre. Cada detalle de tu diseño fue conocido. Tu personalidad, tus capacidades, tu historia. Nada es casualidad. Pero aquí viene algo que nos confronta. Si fuimos creados en amor, ¿por qué experimentamos tanto dolor? Y llegamos a Génesis 3. Porque el ser humano decide desconfiar de Dios y creer otra voz. El pecado entra y lo primero que hacen Adán y Eva es esconderse. El pecado siempre produce distancia, pero escucha esto con atención. Dios no se esconde del hombre, Dios busca al hombre. ¿Dónde estás?, pregunta él. Y esta no es la pregunta de un juez distante, es la voz de un padre que quiere restaurar. Ahí comienza la historia de redención. El amor de Dios no desapareció cuando el hombre pecó, se activó. Romanos 5:8 lo expresa de manera poderosa. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando cambiamos, mejoramos o cuando dejamos de fallar. Siendo aún pecadores. Eso significa que el amor de Dios no es una recompensa, es un regalo. Muchos viven intentando ganarse el amor de Dios. Se esfuerzan, prometen, intentan mejorar para sentirse dignos.
Pero el Evangelio nos muestra que el amor de Dios precede a nuestra respuesta. Primero Él ama, luego nosotros respondemos. A lo largo del Antiguo Testamento vemos este amor fiel. En Deuteronomio capítulo 7 se nos dice que Dios escogió a su pueblo no por ser el más numeroso, sino porque los amó. No fue mérito, fue gracia. Jeremías 31:3 declara: Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fidelidad. Eterno, eso significa que su amor no comenzó cuando comenzaste a buscarlo, y no termina cuando fallas. Ahora déjame hacerte una pregunta importante. ¿Vives como alguien amado? Porque muchas veces sabemos teóricamente que Dios nos ama, pero emocionalmente seguimos viviendo con culpa constante, miedo e inseguridad espiritual. Comprender el amor de Dios no es solo información, es transformación. Y aquí viene una verdad que cambia vidas. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Su amor no fluctúa según tu desempeño. Tal vez estés pensando, pero yo he fallado demasiado. Escucha esto. Romanos 8 dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni siquiera tú mismo. Comprender el amor de Dios es entender que no estamos persiguiendo aceptación. Estamos viviendo desde la aceptación. Y eso cambia la forma en que oramos, la forma en que obedecemos y cómo enfrentamos el dolor, porque sabemos que somos profundamente amados. Queremos finalizar con esta reflexión importante. Si Dios te ha amado desde antes del tiempo, si te creó con intención, si te buscó cuando te escondías, si entregó a su Hijo por ti, entonces la pregunta no es si Dios te ama. La pregunta es, ¿permitirás que ese amor transforme tu vida?